Buenas, hoy vamos a empezar con un problema de programación dinámica de LeetCode. Este se llama Climbing Stairs y es uno fácil. De programación dinámica, al fin y al cabo, hay un montón de problemas con distintas dificultades e intentaré hacer vídeos que cubran todas estas dificultades. Entonces, el problema dice lo siguiente. Estás subiendo una escalera y tienes que llegar al final. Y cada vez que subes un escalón, realmente puedes subirlos de uno en uno o de dos en dos. Tienes que decir el número de formas posibles con las que puedes llegar al final de la escalera. Entonces, aquí hay algún ejemplo, ¿vale? Si por ejemplo si la escalera tiene dos peldaños, solo puedes llegar de dos formas. Si tiene tres peldaños, puedes llegar a tres formas. Y bueno, voy a dibujar un poquito pues el porqué de esto. Imagínate que la escalera tiene dos peldaños y partimos del punto cero. Realmente podemos subir los peldaños de uno en uno, ¿vale? Aquí habríamos llegado al final y tendríamos una forma de llegar. O bien podríamos subir los peldaños de dos en dos. Y como partimos del primer peldaño, llegamos al final y hemos terminado. Por lo tanto, pues esto sería otra posible forma. Y por lo tanto tenemos dos. ¿Qué es lo que pasa si tenemos tres peldaños? Bueno, pues lo mismo, partimos del punto cero y siempre podemos subirlos de uno en uno hasta llegar al final, por lo tanto, esto es una forma. Luego, desde el principio podemos subir al primer peldaño y de ahí llegar al final, esto sería otra forma. O desde el principio podríamos llegar al segundo peldaño y del segundo peldaño llegar al final. Como veis, aquí van tres formas posibles. Vale, entonces, para el input que sería n, si n vale 2, es decir, dos peldaños, la solución es dos formas posibles. Y para n igual a 3, la solución es 3. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos más peldaños, al fin y al cabo es mucho más complejo porque tenemos más combinaciones, ¿vale? Para cuatro peldaños no creo que no serán cuatro formas posibles, sino que por hacer un poquito el dibujo, podemos hacer esto, como hemos hecho antes, pero luego podemos saltar este peldaño y de este peldaño saltar dos y luego saltar uno, o podríamos saltar el primer peldaño y luego saltar uno y de aquí saltar directamente dos hasta el final. Como veis, todo esto son formas distintas de llegar al final que va acumulando y va subiendo, digamos, exponencialmente con respecto al número de peldaños. Entonces, hay muchas formas de solucionar este problema. Se puede hacer usando recursividad, o sea, recursión. Pues podemos hacer un programa recursivo en el que vaya calculando todas estas posibles alternativas. Lo que pasa es que acabaría siendo muy costoso. Entonces, la forma óptima es hacer un programa que use programación dinámica. Porque la ventaja de la programación dinámica es que usa, digamos, la memoria para no computar todas las posibles soluciones. Y bueno, eso tendrá un poquito más de sentido cuando os dibuje un gráfico. Imaginaos que tenemos una escalera con tres peldaños y vamos a dibujar un poco el árbol de decisiones, al fin y al cabo también el árbol de soluciones por el que nos vamos a ir guiando usando recursividad. Entonces, partimos del peldaño cero. Como podemos subir o bien un escalón al mismo tiempo o dos escalones al mismo tiempo, eso quiere decir que desde el peldaño cero podemos alcanzar al peldaño 1 o podríamos alcanzar al peldaño 2. Lo que pasa es que luego, desde estos peldaños, podemos hacer lo mismo, es decir, desde el 1 podemos llegar o bien al peldaño 2 o bien subir dos peldaños y llegar al 3. Lo mismo, desde el 2 podemos subir 1 y llegar al 3. O bien ya está, porque desde el segundo peldaño
no tiene sentido subir 2 peldaños más porque la escalera solamente tiene 3 peldaños. Entonces no tiene sentido computar la solución en el que llegamos a un peldaño número 4, porque no existe. Entonces seguimos calculando. Desde el 2 podemos llegar al 3 y ya está. Porque lo mismo, no tiene sentido llegar al peldaño número 4. Y aquí en el 3 ya hemos terminado. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que bueno, que el árbol no es muy grande porque solamente tiene 3 peldaños, pero con 4 esto, pues, al fin y al cabo, no sé si veis la forma exponencial del problema, ¿vale? Por cada nodo salen 2 nodos, entonces el número de soluciones que estaríamos computando si el input tiene tamaño n es del orden de 2 elevado a n. Y esto es bastante complejo. Pero, bueno, esto es bastante tiempo para un ordenador. Sobre todo si el tamaño del input es grande. Pero lo que observamos aquí, usando esta solución recursiva, es que no es necesario que calculemos cada vez todas estas subsoluciones, sino que se pueden guardar. Es decir, aquí por ejemplo estamos calculando desde el peldaño 2 cuántas formas tendríamos para llegar al peldaño 3. Y tendríamos una forma, que es esta de aquí. Pero aquí estamos haciendo lo mismo. Por algún motivo estamos volviendo a calcular desde el peldaño 2 cuántas formas tenemos para llegar al peldaño 3, que es una forma. La programación dinámica lo que dice es que si ya has calculado una subsolución, no hace falta volver a calcularla. Esta la puedes guardar en memoria para usarla más tarde. Entonces, aquí estamos viendo que este subárbol que se ha calculado aquí, no hace falta calcularlo aquí. Bueno, ya aquí no habría muchos más subárboles, por ejemplo, para el 3 como tal lo podemos considerar un subárbol, que se repite varias veces, pero bueno. Entonces, imaginaos que tenemos un vector en el cual vamos cacheando todas estas subsoluciones para que no tengan que calcularse de nuevo. Entonces, si tenemos que el input vale n, podemos crear un vector de una dimensión de tamaño n, en el que cada posición del vector signifique de cuántas formas se puede llegar al escalón final partiendo de ese escalón. Entonces, si estamos en el último escalón, significa que ya hemos llegado, luego hemos encontrado una solución al problema. Si estamos en el escalón 2, como hemos visto antes, desde el escalón 2 podemos llegar o al 3 o al supuesto 4 que no existe. Entonces lo que haríamos aquí sería ver, vale, pues el número de formas de llegar hasta el final partiendo del escalón 3 sería el número de formas del escalón 3 más el número de formas del escalón 4 que no existe. Es decir, la subsolución ya calculada del escalón 3 más la siguiente subsolución. Entonces sería 1 más 0, que no existe, luego sería 1. Entonces aquí es donde va a empezar a cobrarte un poquito más de solución. ¿De cuántas formas podemos llegar al final partiendo del escalón número 1? Pues eso significaría que nos encontramos aquí. Entonces, pues realmente lo que estamos, en vez de calcular todo el árbol de nuevo, lo que estamos diciendo es, vale, pues el número de formas es el número de formas si partiéramos desde el escalón 2, es decir, este subárbol de aquí que ya hemos calculado aquí, más el número de formas partiendo del escalón 3, que ya hemos calculado aquí. Esencialmente lo que estamos haciendo es este número de aquí, el subproblema que estamos calculando, es igual a la suma de este número más este número. Entonces, es fácil calcularlo, ¿vale? Desde el escalón 1 podemos llegar de dos formas al escalón número 3. Y luego desde el escalón 0, que es la base donde partimos, sería igual 2 más 1, 3. Por lo tanto, significa que desde la base llegaríamos de 3 formas distintas al escalón número 3. Entonces lo que hemos hecho realmente es calcular las soluciones partiendo de aquí hasta llegar aquí. Esto realmente, en vez de ser orden de la complejidad temporal del algoritmo, en vez de ser orden de 2 elevado a n, sería orden de n, porque estamos iterando una vez sobre el vector. Vale, entonces vamos a solucionar el problema, vamos a escribir la solución.
vamos a escribir un poco, vamos a reservar memoria para el vector de subsoluciones, que va a tener tamaño n más 1, teniendo en cuenta que tenemos que tener en cuenta ese escalón del principio. ¿Vale? Como hemos visto en el ejemplo, si tenemos 3 escalones, el vector tendría tamaño 4. Entonces, si n es mayor o igual que 0, vamos a empezar a escribir las soluciones del final, como hemos hecho en el ejemplo. Memo de m será igual a 1. Y si tiene al menos dos elementos, pues memo de... uy, vale. Memo de n-1 también va a valer 1, porque sería 1 más el elemento que no existe, que es 0. Ahora de aquí vamos a empezar a rellenar todas esas funciones para atrás, ¿vale? Del final del vector hacia el principio, como hemos hecho en el ejemplo. Entonces, de que y vale n-2, mientras sea mayor o igual que 0, y se va decrementando, vamos a ir calculando este memo de i como el memo de i más 1 más el de i más 2. De forma que cuando lleguemos al final, la solución la tendremos guardada en el primer elemento. Vale, vamos a darle a Submit. Vale, perfecto. Pues así como para resumir, la complejidad temporal, como hemos visto, es orden de n. Y la complejidad espacial también es orden de n, sí, porque hemos usado un vector de tamaño n. Así que eso sería todo. Y nos vemos en el siguiente problema de programación dinámica.